La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder, mucho poder. Seguimos en nuestra serie La Vieja Confiable y hoy voy a enseñarles a persistir en la oración. He titulado este mensaje No darnos por vencidos. Salmo 55:16 dice: pero clamaré a Dios y Él me rescatará. Hay muchos versículos que hablan acerca de la oración, pero lo que creo es que Dios quiere llevarnos hoy a un mayor nivel, es decir, a persistir en la oración, a ser constantes en la oración. Y ahí en el versículo 17 del mismo Salmo 55 lo dice: mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia, y el Señor ¿qué? Oye mi voz. Mañana, tarde y noche clamo, y el Señor ¿qué? Oye mi voz. Lucas 18 es una palabra donde el mismo Jesús ilustra este principio de persistencia en la oración. La historia viene inmediatamente después de que Jesús está hablando de su segunda venida, y habla de que en su segunda venida hay momentos de caos y descontrol, y ahí empata con la parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas 18 versículo 1: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos mira la razón de la historia, mostrarles que siempre, diga conmigo siempre, debían orar, y diga conmigo nunca darse por vencidos. ¿Para qué era la historia? Para mostrarles que siempre debían orar y nunca debían darse por vencidos. Versículo 2: había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. ¿Cómo es alguien que no tiene temor de Dios ni se preocupa por la gente? Corrupto, injusto, implacable. Versículo 3, aparece el otro personaje. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hazme justicia. No estaba pidiendo venganza, hazme justicia en este conflicto con mi enemigo. Versículo 4: durante un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, el juez no le hizo caso. ¿Hasta qué? Diga conmigo, ¿hasta qué? Finalmente se dijo a sí mismo, mira lo que se dijo a sí mismo el juez: no temo a Dios ni me importa la gente. Él mismo sabía cómo era. No temo a Dios ni me importa la gente. Versículo 5 es muy importante: pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando. Eso es importante. Con sus constantes peticiones es muy importante. Cuando dice me está agotando, es un término que la Biblia toma del boxeo. Y ese agotando es asestar un golpe debajo del ojo. Lo que el juez está diciendo: esta mujer está dándome palo debajo del ojo cada que ora. Y cuando está hablando de constantes peticiones, el original es hasta el final, sin fin o para siempre. Es decir, que podríamos decirlo así: ella va a darme palo debajo del ojo para siempre. Entonces, cuando el juez se da cuenta de esto, dice que el juez le hizo justicia. Y creo que Dios nos está llamando a volvernos pesos pesados de la oración. Ahora, versículo 6, el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen fe que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama persistencia a él de día y de noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Versículo 8, les digo, él pronto les hará justicia. Recuerde que son palabras de Jesús. Pero termina con una pregunta: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Cuál es la lección que Jesús quiere que aprendamos? Que si un juez injusto fue capaz de dar un veredicto justo, ¿cuánto más Él, que es el juez de la tierra, justo, misericordioso, lleno de gracia y de bondad, va a responder a las oraciones persistentes de su pueblo, de sus hijos que claman a Él día y de noche? Esto nos anima muchísimo en la oración. Mire, esta viuda no le importaba al juez, pero nosotros somos el pueblo del juez de toda la tierra. Ella estaba sola, nosotros no.
Nosotros estamos unidos y podemos clamar unidos en oración. Por eso es tan importante mantener la unidad. ¿Sabe que grandes avivamientos en la historia empezaron con pequeños grupos solamente orando? Orando a Dios por avivamiento, orando a Dios por las almas. Ella no tenía quien intercediera por ella. Nosotros tenemos a Jesús que intercede cada día por nosotros y al Espíritu Santo que guía nuestras oraciones. Ella no tenía ninguna promesa de que iba a ser escuchada. Nosotros tenemos muchas promesas de que los oídos de Dios están atentos a nuestras oraciones. Ella no podía acudir a todas horas delante de ese juez. Usted y yo podemos ir en la mañana, al mediodía y por la tarde, en cualquier momento, lugar o situación, clamar al Señor. La persistencia de esta viuda era molesta para ese juez. La persistencia de nosotros ante nuestro Padre le agrada. ¿No les anima eso? Eso merece un fuerte aplauso al Señor. Da mucha confianza para persistir en la oración. 3 consejos importantes de persistencia en la oración. Número 1, conocer la voluntad de Dios. Un día que los discípulos preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, Él les dio la oración modelo, les habló del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces eso nos lleva a acercarnos a Dios como hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, es decir, que está sobre todas las cosas, que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y dice, santificado sea tu nombre, es decir, que tu nombre sea honrado. Todo lo que hacemos o lo que pedimos es para que el nombre del Señor sea honrado. Y luego dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Ves la prioridad? Necesitamos conocer la voluntad de Dios antes que aún nuestros propios deseos y necesidades. Y luego dice, danos el pan de cada día. Antes de pedir el pan de cada día, lo que anhelamos, deseamos y necesitamos está pedir la voluntad de Dios. Eso es importante. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Mire, muchas veces nuestras oraciones son egoístas, porque oramos como si el objetivo principal de Dios fuera nuestra comodidad personal. Y Dios es un buen Padre, el mejor de todos y provee. Pero el objetivo principal de Dios no es nuestra comodidad, sino su gloria. Entonces, por eso muchas de nuestras oraciones no tienen la respuesta que deseamos o cuando la deseamos, que generalmente es ya. Y por razones sabias, misericordiosas y justas, a menudo desconocidas e inexplicables para nosotros, Jesús nos responde de la manera en que yo quiero. Esto le pasó a Juan el Bautista. Jesús está haciendo milagros, muchos milagros, y Juan está en la cárcel. Y Juan se da cuenta de todo lo que Jesús está haciendo afuera, pero que él está olvidado en la cárcel. Y ni siquiera hay un plan para rescatarlo. Entonces Juan dice, me imagino que piensa, soy su mensajero, he sido fiel a mi llamado, he menguado para que él crezca, y además de eso soy su primo. Entonces le manda a preguntar, hey primo, ¿es usted el que ha de venir o esperamos a otro? Porque duda. Entonces Jesús le responde en Mateo 11:4, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Versículo 5, los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y ojo con el versículo 6, agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Está diciendo, Dios bendice a los que no se ofenden o se enojan cuando yo no obro como ellos quieren. Es muy duro, jóvenes, cuando uno ve que Dios le responde todas las oraciones a todo el mundo menos a uno. ¿Sí o no? Y uno empieza, ¿pero qué está pasando? Y Dios está diciendo a través de su mismo Hijo, bienaventurado, dichoso eres, te bendigo. Si celebras las bendiciones y las respuestas en las oraciones de otros, aunque no te esté respondiendo a ti. Y eres muy bendecido si a causa de eso no te apartas de mí, sino que sigues persistiendo en mí, en mi palabra, en mis promesas. Necesitamos conocer la voluntad de Dios y al mismo tiempo purificar nuestro corazón para ser más certeros persistiendo en oración. Santiago dice, no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal, es decir, con motivos incorrectos. No se trata solo de pedir, sino de tener los motivos correctos en el corazón, por lo cual estamos pidiendo, para poder pedir las cosas que le agradan a Dios. Hay una leyenda de un hombre llamado Joni. Permítame, tomo este callado. Un hombre llamado Joni.
y lo llamaban el hacedor de círculos. La leyenda es del año 1 antes de Cristo, es decir, una generación antes que la generación de Jesús. No había profeta en Israel hace 400 años y los milagros ya eran considerados una cosa del pasado. Es más, algunos hasta dudaban, la voz de Dios no se oía. Pero este hombre creía que aunque el pueblo no podía oír la voz de Dios, Dios iba a oír su voz. Y era conocido por clamar por lluvia. Vivía fuera de los muros de Jerusalén y entonces lo llaman porque hay una generación que está pronto a morir porque hace más de un año que no llueve. No hay cultivos, no hay nada. Y entonces este hombre viene, se llama Joni, le dicen el hacedor de círculos, viene y lo que hace es que coge su cayado y traza un círculo alrededor de él. Y luego de que traza ese círculo alrededor de él, se postra y empieza a clamar a Dios por lluvia. Y le dice: Señor, no me muevo de aquí hasta que muestres tu misericordia a tus hijos. Inmediatamente empezó a caer una llovizna y toda la gente del pueblo empezó a levantar sus rostros con una sonrisa, llenos de alegría. Pero Joni vuelve y ora y dice: Señor, esa no es la lluvia que te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo una lluvia que llene las cisternas, los pozos, las cavernas. Inmediatamente se larga tremendo aguacero, pero todo el pueblo se asusta porque cree que se van a inundar. Entonces Joni vuelve y clama. Y ahora es más específico en su oración: Señor, te estoy pidiendo es una lluvia de tu misericordia, tu favor y tu bendición. Y empezó a caer una lluvia constante, pero tranquila, que no solamente refrescaba los rostros de todo el pueblo, sino que avivaba la fe. Era una lluvia de su misericordia, de su bendición y de su favor. Y yo no te estoy diciendo que consigas un cayado y llegues a tu casa o a tu barrio y hagas un círculo y clames. Pero sí te estoy diciendo que debemos tomar el lapicero, abrir la Biblia y trazar círculos sobre las promesas de Dios y persistir en oración hasta que el Señor cumpla esas promesas que están en su palabra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo van a hacer? Cuando oramos conforme a la palabra de Dios, hay mucha más confianza en la respuesta del Señor. Mira, la persistencia es una gran virtud. El día antes de que Joni orara, era imposible creer. El día después de que Joni oró, era imposible no creer. La persistencia es una gran virtud. En las pruebas de matemáticas, los niños japoneses obtienen generalmente o continuamente puntuaciones más elevadas que los estadounidenses. Y muchos suponen que es por una facilidad natural de los japoneses a las matemáticas, pero hay investigadores que dicen que no, han descubierto que tiene que ver más con el esfuerzo que con la capacidad. Entonces se hizo un estudio con niños de primer grado, dándoles a resolver un difícil rompecabezas. A los investigadores no les importaba tanto que pudieran resolverlo, sino cuánto iban a persistir sin desmayar. ¿Cuál fue el resultado? Los niños estadounidenses duraron un promedio de 9.47 minutos y los japoneses 13.93. Es decir, que los japoneses lo intentaron alrededor de 32% más. Los investigadores entonces llegaron a la conclusión que la diferencia en cuanto al puntaje en matemáticas tenía más que ver con el cociente de persistencia que con el de inteligencia. El éxito depende en gran medida de la persistencia. Hace muchos años el psicólogo sueco Anders Ericsson y sus colegas de la exclusiva Academia de Música de Berlín hicieron un estudio con violinistas. Entonces, con la ayuda de los profesores, separaron los violinistas en 3 grupos: violinistas de clase mundial, buenos violinistas y violinistas promedio. Todos habían empezado a tocar o a practicar la misma cantidad de tiempo hasta los 8 años. Pero después de los 8 años hasta los 20 los hábitos de práctica cambiaron. A los 20 años revisaron nuevamente la prueba. Los
los violinistas, pues los que no se consideraba que iban a llegar profesionales, habían anotado alrededor de 4.000 horas de práctica. Los buenos llegaron a 8.000 horas de práctica, pero los de calidad superior llegaron a 10.000. Obvio, hay otras variables, no se puede negar que existe una capacidad innata que dicta algunos de nuestros potenciales. Hay gente que tiene un potencial mayor, pero el potencial de una persona a su mayor nivel solo se alcanza con constancia y persistencia. El neurólogo Daniel Levitin hace una observación de acuerdo a este estudio. Lo quiero leer. Él dice: la imagen que surge de este tipo de estudios es que se necesitan 10.000 horas de práctica para alcanzar el nivel de maestría, asociado con el hecho de ser un experto a nivel mundial, ojo, en cualquier cosa. Dice: en cuanto estudios se hacen de compositores, atletas, escritores, concertistas, jugadores de ajedrez y hasta grandes criminales, este número de 10.000 aparece una y otra vez. Nadie ha hallado aún un caso en el cual se haya logrado ser un experto a nivel mundial en menos tiempo. Imagínate si pudiéramos alcanzar este nivel de persistencia en la oración, ¿qué ocurriría? Si fuéramos gente que lleváramos la oración a un nivel. El pastor Matt Batterson dijo: la oración es un hábito para cultivar, una disciplina para desarrollar y una habilidad para practicar. Si podemos crecer en persistir en la oración, muchas cosas van a suceder en tu vida y a través de tu vida. Una de las cosas que Dios más me ha llevado a orar en este tiempo es por sabiduría. El Espíritu Santo me llevó al pasaje de Primera de Reyes 3, donde Salomón está pidiendo sabiduría a Dios. Y le dice: Señor, usted ha tenido favor con mi padre David, ahora me entrega este pueblo a mí, este pueblo es tan numeroso, ¿yo cómo voy a hacer? Dame sabiduría. Y dice que a Dios le agradó que Salomón le pidiera sabiduría. Poder encontrar en la palabra esas cosas que a Dios le agrada que le pidamos. Y después fui a Santiago 1 y dice: todo aquel que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y Él cómo la da, abundantemente y sin reproche. Cuando encontramos esas cosas en la palabra, que uno sabe que Dios va a responder. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Mire, nosotros, mi esposa y yo fuimos ordenados el 1 de noviembre del 2019. Y en estos días pensaba: Dios mío, donde ahí me digan que me van a ordenar y yo sepa de antemano que iba a venir la pandemia y que la situación del país se iba a poner así, yo no sé si hubiese aceptado. Con la inexperiencia que uno tiene para guiar al pueblo del Señor, Dios mío, quizás hubiese dicho: no, ¿por qué no esperamos 2 añitos al menos a que pase la situación? No sé, realmente no sé. Pero lo que sí sé es que ya que estoy acá, necesito sabiduría para poderlos guiar a ustedes, que son el pueblo del Señor. Y sé que esa oración tiene respuesta porque al Señor le agrada que pidamos sabiduría. Ahora, hay muchas promesas que son generales, como esa, pero hay muchas promesas que son específicas. Y usted tiene que ir a la presencia de Dios y persistir en oración e encontrar esas cosas que el Espíritu Santo está trayendo directamente del corazón del Padre a usted. Encerrarlas en un círculo y persistir en oración hasta verlas cumplidas. De hecho, yo creo que hay muchas promesas que son transferibles. Cuando el Señor llama a Josué, le dice: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. La misma promesa para Moisés era la misma promesa para Josué. Y cuando Jesús fue a la cruz, dice que todas las promesas son en Él sí y amén. Entonces yo creo que a través de la herencia de Jesús llegan esas promesas también a nosotros. Pero ¿cuáles son? Búsquelas. Persista en oración. Búsquelas en el Señor, búsquelas en la palabra del Señor. Ahora permítame aclarar lo que no es persistir. Estaba viendo una mamá, estaba ya pasando las cosas que estaba comprando en la caja, y de pronto
vi un niño como de 3 años pegado del carrito de la mamá. Mamá, quiero caramelos, mamá, quiero caramelos, mamá, quiero caramelos. Y la mamá pacientemente le decía, no, no, no. Y él empezó a gritar con más fuerza, mamá, quiero caramelos, mamá. Y toda la gente de la fila empezó a... Se puso tan intenso que un señor de la fila, señora, yo se los compro si quiere. No, mamá, quiero caramelos. Ya te dije que no, no me los pidas más, ya. Y entonces el niño empezó a decir, mamá, quiero caramelos, mamá, quiero caramelos, mamá, quiero caramelos. Y ella cogió y se los dio. Eso no es persistencia, eso es saber cómo manipular a una mamá. Y con Dios no se logra así. Entonces, ¿qué es persistencia? Cuando volvemos a la parábola de la viuda y del juez, Jesús termina con una pregunta, ¿cierto? Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe hallarán la tierra? La persistencia en la oración es mantenerse en fe en Dios y en sus promesas. Una oración persistente es la que toca la puerta hasta que se le pelan los nudillos, la que clama hasta quedarse sin voz y derrama lágrimas hasta quedarse sin una gota, esperando que Dios intervenga dentro de su voluntad y a su manera. Cuando vemos a Jesús en Getsemaní, ese es un ejemplo. 3 veces clamó con intensidad. Y puede dar a indicar que eran 3 horas. No han podido velar 1 hora, no han podido velar 1 hora, no han podido velar 1 hora. Puede ser. Y me impacta lo que el escritor de Hebreos dice en Hebreos 5:7. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Si Jesús lo hizo, oración y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la reverencia que Jesús tenía. Diga conmigo, wow. Si Jesús oró así, ¿cuánto más yo tengo que hacer? Entonces la fe me lleva al punto número 2, a esperar confiado y con expectativa. Ahora, ¿cuántos saben que no es fácil esperar confiado y con expectativa cuando las cosas no cambian? Es más, se hace más difícil cuando las cosas no solo no cambian, sino que empeoran. ¿Sí o no? ¿De qué empieza a llenarse uno? Ansiedad, preocupación, dudas y temor. Entonces, ¿qué hacemos para poder permanecer confiados y con expectativa? Salmo 55:22. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Echar la ansiedad no es echar el problema. Muchas veces el problema persiste, pero hay que echar esa carga emocional que produce, que nos distrae, nos apaga, nos enferma. La ansiedad, la preocupación, el temor, la angustia. Y recibir de Dios la paz y el gozo. Puede ser que el problema persista, pero como tenemos la paz y el gozo, estamos confiados en las promesas de Dios, que son un ancla para nuestra alma en medio de las tormentas, sabiendo que Él va a proveer y va a cumplir sus promesas. ¿Están entendiendo? Una amiga me dio una palabra la semana pasada en Juan 11 que ilustra esto. Marta y María están completamente desilusionadas porque Jesús, ¿qué? No llegó a tiempo para sanar a su hermano Lázaro. Pero después Jesús hizo un milagro mayor, lo resucitó. Escúcheme esto, jóvenes, jovencitas. Muchas veces la desilusión es una puerta a la gloria de Dios. Yo no sé si estás frustrado, desilusionado, desilusionada, pero muchas veces la desilusión es una gran puerta a la gloria de Dios. Ahora, ¿de qué depende? ¿Lo crees, Marta? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe? Todos los que somos padres nos encanta cumplir las promesas a nuestros hijos. ¿Cuántos son padres acá? ¿A usted no le encanta ver la cara de su hijo cuando usted le cumple una promesa? A mí me encanta. Y cuando ha sido demorada,
Cuando mi hija nos pidió una perrita por 5 años. 5 años. Y cuando se la dimos, soltó un bebé que tenía de brazos de 1 año, lo soltó y salió corriendo. Y tenemos ese video y eso fue un gozo para mí como padre. Ahora, ¿cuánto más crees que Dios es así? ¿Por qué Dios haría una promesa que no está dispuesto a cumplir? Pero ¿cuánto creemos? ¿Realmente creemos que Él es así? Cuando David, uno de los hombres más íntimos y más cercanos al corazón de Dios, escribió el Salmo 23:6, ¿sabe lo que dice? Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán. Diga conmigo, me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. La palabra seguirá es el hebreo radaf. Diga conmigo, radaf. ¿Sabe lo que significa? Radaf significa correr detrás, por lo general con una intención hostil, como dando cacería. Es como si Dios nos estuviera cazando, pero no para hacernos daño, sino para bendecirnos. Tenemos que confiar en que Dios nos ama y tiene buenas intenciones con nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Número 1, conocer la voluntad de Dios y trazar círculos, ¿sí o no? Sobre las promesas de Dios, persistiendo en oración. Número 2, esperar confiados y con expectativas en ese buen Padre que tenemos. Y número 3, escuchar al Señor. Es tan importante los momentos de silencio cuando persistimos en oración. ¿Pero acaso persistir en oración no es clamar y clamar y... Tienes que tener momentos de silencio. ¿Por qué? Porque hay que escuchar a Dios. Usted tiene personas que hablan demasiado y no le dejan a usted hablar. Es muy difícil, ¿sí o no? Momentos de silencio, porque puede ser que en el momento de silencio Dios le diga: hey, estás orando como no es. Y tienes que cambiar la forma de orar. Estás reclamando la promesa que no es. O estás sacando esa promesa de contexto y así no es. O puede ser que Dios te diga: sí, es por ahí, pero necesito que persistas más, porque ya la respuesta está en camino, pero el príncipe de Persia se está interponiendo y hay que hacer guerra espiritual. O puede ser que Dios le diga: ¿sabe qué? Ya la respuesta está y ya no hay nada que la impida, entonces solamente adore y descanse en mí, eche su carga sobre mí. O puede ser que Dios nos lleve a un paso de acción, y un paso de acción es un paso de fe, y un paso de fe es un paso de obediencia. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta qué es si no escuchamos a Dios? Es muy importante persistir en la oración escuchando a Dios. Y ahora deme toda su atención, porque hay una cosa muy importante que creo que Dios hace cuando seguimos estos 3 principios acerca de la persistencia en la oración. Me impactó esto que estaba leyendo. Yo sé que ustedes están muy jóvenes, pero quizás les puede pasar, y a veces cuando las circunstancias son difíciles pasan, pero nos pasa más a los veteranos. A medida que vamos envejeciendo, entramos en un proceso que se llama tendencia neurológica. Los psicólogos pueden entender más. Yo traté de simplificarlo para que lo podamos entender. Entonces, lo que significa esto es que dejamos de vivir por nuestra imaginación, hemisferio derecho, y empezamos a vivir por la lógica, hemisferio izquierdo. Y esto pone en gran riesgo la vida espiritual, porque en lugar de construir futuro, comenzamos a repetir pasado. En lugar de vivir por fe, empezamos a vivir por lógica. Nuestros sueños empiezan a morir y dejamos de trazar círculos sobre las grandes promesas de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a trazar círculos pequeños, porque al vivir por lógica no necesitamos intervención para que Dios cumpla los sueños que son lógicos, es decir, los que nosotros podemos lograr. El pastor Mark Barreson dijo: el día que dejamos de soñar es el día que empezamos a morir. Pero las cosas no tienen que ser así, porque esto puede ser revertido a través de la oración. La oración y la imaginación son directamente proporcionales. Mientras más oramos, más nuestra imaginación crece, porque más el Espíritu Santo nos impregna con los sueños de Dios. Cuando usted habla con una persona que tiene grandeza y que usted lo puede ver en su vida y que sueña en grande y que ha logrado cosas, ¿qué le inspira a usted?
Entonces, cuando usted está sobre el gigante de gigantes, ¿qué cree que lo va a inspirar? ¿Qué cree que va a imaginar? ¿Qué cree que va a soñar? Por favor, yo necesito que esté aquí. Usted está aquí. No puede perder esto. Mientras más experimentamos la fidelidad de Dios, mientras más llevamos en Dios, más se ensancha nuestra fe. Por consiguiente, nuestros sueños son más grandes, no más pequeños. Ahora, yo no estoy diciendo que no necesitemos la lógica. Por supuesto que la necesitamos, pero sin perder la capacidad de soñar. Así tengamos 80 años. Caleb tenía 80 años y le dijo: dame mi monte, porque todavía tengo la misma fuerza que cuando tenía 40 años. No dejes de soñar con Dios. No te permitas eso. Busca al Señor, clama en oración, deja que su imaginación impregne tu imaginación y sueña en grande con Él. Una persona que nunca deja de orar, nunca deja de soñar, sigue orando y seguirá soñando cada vez cosas más grandes. Y entonces esas cosas más grandes cada vez necesitarán más oración. Mira, hay círculos que son viciosos, círculos de pecado, de malos hábitos. Cuando los círculos son viciosos, hacen esto: cada vez son una espiral hacia abajo y cada vez más estrecho, del cual es más difícil salir a menos que Dios intervenga. Pero hay círculos que son poderosos, que son círculos hacia arriba. Oras y Dios empieza a impregnarte de su imaginación y de sus sueños, y cada vez son más grandes. Son tan grandes que tú sabes que no es posible lograrlos a menos que Dios intervenga, y son los que Dios quiere lograr, porque Él siempre quiere llevarse la gloria. Cuando empezamos a vivir por la lógica, es así. Mira, solo hay una dirección. Es lógico que eso pase. Es normal que eso suceda. Así es vivir por lógica, así es vivir por razón, y se necesita. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a estar en las profundidades del Espíritu? Cuando nos metemos en esos ríos de la presencia del Señor, cuando empezamos a inundarnos de Él en nuestro corazón, en nuestra mente, se ensancha. Ahí está, ahí está. ¿Cuántos pueden ver que las flechas están en dirección contraria? ¿Ves? ¿Lo puedes entender? Dios viene y te cambia todo. No es que es así, no, es que es así. Es más grande, porque yo soy más grande.